Estar en prisión te da mucho tiempo para reflexionar sobre tu propia estupidez. Sin embargo, no estaba reflexionando sobre nada más que odio. Estaba concentrado en odiar a mi jefe, mi futura ex esposa Carol, y odiarme a mí mismo por ser tan estúpido. Mi nombre es Michael Arnold y cuando digo estúpido, me refiero a estúpido con una S mayúscula. Fui estúpido como un esposo que no sabía que su esposa lo estaba engañando y ella lo estaba engañando con la persona que más odiaba en mi vida, mi jefe, Jacob Sanders. También fui estúpido porque no sabía que esta esposa infiel estaba embarazada de su hijo. Estúpido pensé que el bebé era mío. Creo que el embarazo de mi esposa es lo que me impulsó a decir, cariño, tenemos que hablar. Supongo que debería dar un paso atrás un poco y explicar un poco. Curiosamente, mis problemas actuales comenzaron en primer grado. Primero conocí y eventualmente odié a Jacob Sanders. Cuando fuimos juntos al primer grado, nos convertimos en enemigos desde que se burló de mis pecas. Fue la primera de muchas peleas. Terminó en empate cuando la maestra nos separó. Yo tenía sangre en la nariz y él tenía un ojo morado. Durante los primeros 8 años de escuela, Jacob y yo peleamos un promedio de 3 veces al año, siendo el tercer grado el peor. Tuvimos 7 peleas en octavo grado. Sin embargo, solo teníamos uno y eso era por una buena razón. Le gané la mierda. No quería tener nada que ver con Jacob y traté de mantenerme alejado de él, pero él no me dejaba en paz. Por alguna razón, estaba celoso de mí y siempre intentaba superarme. Trató de sacar mejores notas que yo en cada una de nuestras clases. Era mejor en ciencia y literatura. Era mejor en matemáticas e historia. En otros temas, estábamos casi igual. En deportes, Jacob era un atleta bastante bueno, pero yo era un poco mejor. Sin embargo, si practicaba un deporte, Jacob practicaba el mismo deporte y trataba de superarme. La lucha cesó. Como dije, después de octavo grado, cuando Jacob se dio cuenta de que no podía vencerme, fue entonces cuando comenzó a tratar de avergonzarme o meterme en problemas. Estuvo a punto de expulsarme y arrestarme mientras estábamos en la escuela. Sucedió en mi segundo año cuando alguien irrumpió en la escuela y pintó grafitis con aerosol en los pasillos. Las autoridades encontraron mi identificación de estudiante junto a una lata de aerosol vacía en un bote de basura. Lo único que me salvó fue que había notado que faltaba mi identificación en mi billetera el día anterior y lo reporté. Sabía que tenía que ser Jacob porque un día, cuando salía de la ducha, lo vi alejarse de mi casillero después de practicar. Pensé que estaba tramando algo malo, así que revisé todo en mi casillero. Cuando llegué a mi billetera, primero revisé el efectivo y luego comencé a revisar el resto. Fue entonces cuando noté que faltaba mi identificación. Inmediatamente fui a la oficina de administración y lo denuncié. Un día Jacob tuvo un ruido de pedos. Puso el dispositivo en el escritorio donde estaba sentado y lo encendió. El sonido de los pedos resonó en el aula. Y entonces Jacob comenzó a taparse la nariz y agitar la mano. Mike, ¿qué almorzaste? Él se rió entre dientes. La clase se rió, pero usé el viejo dicho, el que lo huele, lo toma. La clase estalló en carcajadas de nuevo. Y luego la señorita Wormwood nos advirtió que si Jacob y yo continuábamos interrumpiendo la clase, pasaríamos tiempo detenidos. El hecho de que la maestra se riera de nosotros y luego nos reprendiera enfureció a Jacob. Se sonrojó intensamente, pero no dijo nada. Además del hecho de que Jacob estaba tratando de expulsarme y tal vez incluso arrestarme, sus intentos fueron más molestos que cualquier otra cosa. Básicamente, no me importaba que él fuera mejor que yo. Salvo las habituales inseguridades adolescentes, me sentía bastante cómoda con quien era. Sin embargo, había un área que sí me importaba, y eran las niñas. Los dos éramos bastante guapos. Sin embargo, la familia de Jacobs era adinerada, lo que le daba una ventaja sobre las niñas en la escuela. En 11º grado, consiguió su propio auto y no era un viejo naufragio.
sus padres le compraron un BMW Z4 de $50,000. ¿Cómo podría competir con él? Al final resultó que era lo suficientemente linda como para tener mi parte de citas. Jacob, por otro lado, salía con porristas y chicas de la multitud. De todos modos, pensé que estaban fuera de mi alcance, así que no me importó. Sin embargo, no quedó satisfecho con su rotundo éxito con las chicas. Necesitaba tratar de frotarme la nariz con su éxito. Si salía con una chica más de una vez, Jacob inmediatamente se abalanzaba sobre mí y comenzaba a salir con ella. Y no pasó mucho tiempo hasta que ella me dejó. Pero incluso allí, en su mayor parte, no me importaba. No salía con ninguna de las chicas, así que si querían salir con Jacob, no me importaba. Pero había una chica que realmente me gustaba. Su nombre era Sandy Springer y era inteligente, divertida y hermosa. Entonces, cuando comencé a salir con ella, la llevé a lugares de difícil acceso para que Jacob no se enterara de mi interés. Después de unos meses de conocernos, decidimos tener una cita. Pensé que si Sandy llevaba mi anillo genial, estaría a salvo. ¿Recuerda cuando dije que era estúpido? Yo también fui estúpido entonces. Se acercaba el baile de graduación y decidí que Sandy y yo iríamos juntos. Debería habérselo preguntado de inmediato, pero no estaba segura de que hubiera servido de nada. De todos modos, después de comprar las entradas, se lo mencioné a Sandy a la hora del almuerzo. Ella se sonrojó y dijo que había aceptado una invitación de Jacob para ir con él. Exigí y recuperé mi anillo. Luego dejé a Sandy sollozando en la cafetería. Nunca volví a hablar con ella. Estaba tan enojada con Sandy que quería estafar la cabeza de alguien. En cambio, vi a Pam Taylor, la capitana del equipo de porristas, y la supuesta novia de Jacobs. En circunstancias normales, nunca me habría atrevido a acercarme a ella. Hola, Pam, dije alegremente. ¿Qué tal? Lo estoy haciendo bien. ¿Qué tal tú, Michael? Ella respondió. Pam era hermosa pero no arrogante. Estoy bien, dije, decidiendo que no tenía nada que perder. Oye, ¿no quieres ir al baile de graduación conmigo? Eso es muy amable de tu parte, ella respondió amablemente. Pero iré con Jacob. Oh, fingí ignorancia. Debo haberlo entendido mal porque acabo de escuchar a Jacob preguntarle a Sandy Springer. Debo haberlo entendido mal. Sí, olvida lo que dije. Estoy seguro de que escuché mal. Me alejé, dejando a Pam agitada y hablando consigo misma. Más tarde descubrí que ella y Jacob habían tenido una gran pelea. Puede que me haya robado a Sandy, pero yo había arruinado su romance con Pam. No fue completamente satisfactorio, pero fue mejor que nada. Pero más tarde esa tarde, las cosas mejoraron mucho. Michael, Pam me llamó mientras salía de la escuela. Hola, Pam. Continué fingiendo inocencia. Lamento haberte molestado antes. Corta la mierda, Michael. Pam entrecerró los ojos. Descubrí que estaba saliendo con Sandy y que Crip Jacob te robó a tu novia. Mis orejas ardían rojas. Me estaban separando. Sí, lo siento. Solo intentaba vengarme de Jacob. Lamento que quedaras atrapado en el fuego cruzado. ¿Hablabas en serio acerca de invitarme a los osos de bolas? Empecé. Olvídalo. Sí, estaré muy contento si puedo acompañarte al baile. Bien, porque quiero venganza, dijo Pam. Y si juegas bien tus cartas, esta podría ser una noche muy memorable. El baile de graduación fue un verdadero punto culminante para mí. No solo le pedí a la chica más guapa de la escuela que fuera al baile de graduación, sino que la hice sentir como un príncipe. Pam estaba locamente enamorada de mí. Disfruté la mirada en las caras de los otros muchachos. No podían creer que ella estuviera allí conmigo y Jacob. No sé qué pensó que iba a pasar,
pero ciertamente no era una cita de sus novias conmigo. Creo que Jacob pensó que Pam podría ir al baile de graduación como cita para uno de los jugadores de fútbol, pero ciertamente no conmigo. Sus ojos casi se le salieron de la cabeza cuando nos vio entrar al auditorio. Durante toda la noche trató de interponerse entre Pam y yo. Trató de que ella me dejara y se sentara a su mesa. Pam lo dejó boquiabierto. Él le pidió que bailara muchas veces, pero Pam no le daba la hora del día. Sentí pena por Sandy porque se dio cuenta de que Jacob la estaba usando. Eventualmente Sandy lloró y le pidió a sus padres que se la llevaran. Todavía me siento un poco mal por eso ahora, pero ella tomó su decisión y tiene que vivir con eso. Después del baile, Jacob seguía tratando de alejar a Pam de mí. Fui lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que estaba interpretando a Cenicienta y que mañana Pam probablemente volvería con Jacob. Pero hoy iba a interpretar mi papel al máximo y eso me llevó al motel local donde le hice el amor a la chica más guapa del colegio. Cuando dejé a Pam, ella me dio un gran beso y me dijo que era un gran chico. Me dirigí a casa flotando en una nube. Pero como esperaba, para el lunes siguiente, Pam y Jacob volvieron a ser pareja. Pero aún sonreía Jacob cuando pasamos por el pasillo. Era la graduación y la mayoría de nosotros nos habíamos ido a nuestras respectivas universidades. Estaba triste por dejar mi ciudad natal y tenía miedo de lo desconocido. Pero no lamentaba dejar a Jacob para siempre. Al menos no pensé que lo fuera. Me habían aceptado en el Instituto de Tecnología de Georgia y Jacob iba a Harvard. Por supuesto que iba a Harvard. Un edificio recibió el nombre de su abuelo. Allí me iba bien en el Instituto de Tecnología de Georgia, especializándome en ingeniería de software y fue en una fiesta durante mi tercer año que conocí a Caril. No te aburriré con los detalles de cómo cortejamos, nos enamoramos y nos casamos. A decir verdad, creo que al principio éramos más buenos amigos que realmente enamorados. No hace falta decir que nuestra historia no fue tan memorable y realmente no importa ahora. Lo que diré de Carol es que era inteligente. Estudió negocios en la Universidad de Georgia. Me gustaba porque no solo era inteligente, sino que era divertida y muy amable. Sin embargo, Caril no era súper bonita. Era linda como la chica del patio del vecino. A decir verdad, Caril no podía compararse con Pam, pero era tan bonita como Sandy. Por alguna razón, ella y yo nos llevamos bien. Nos casamos 3 meses después de graduarnos de la universidad y durante los 5 años completos de nuestro matrimonio nos consideré bastante felices. Aunque éramos amigos en lugar de amantes en el momento de nuestro matrimonio. Para el tercer año de nuestra unión, estaba completamente enamorado de Carol, y creo que ella también estaba enamorada de mí. Incluso hablamos de formar una familia. No me di cuenta de que mi esposa ya había comenzado una sin mí. Justo después de la secundaria, conseguí un trabajo en SB Security Software, una pequeña empresa emergente. Me gradué como la mejor de mi clase, así que elegí mi trabajo. Los 2 hermanos de SB me engañaron, asegurándome que estaría en el primer piso y haría una fortuna. Sin embargo, no me malinterpreten, las cosas iban muy bien para la empresa. La firma estaba prosperando y estábamos haciendo un trabajo de calidad para algunas empresas muy grandes. También me pagaban un salario ordenado de 6 cifras. Nuestro trabajo consistía en encontrar agujeros de seguridad en el software de la empresa y taparlos. Nuestra reputación estaba creciendo, pero luego los hermanos decidieron irse. Para mi sorpresa, fuimos adquiridos por una empresa del mismo tamaño que SB. Y ahí es cuando empezaron mis problemas. Unos 3 años después de que comenzara a trabajar en SB, Carol quería encontrar un nuevo trabajo. Dio la casualidad de que SB estaba buscando un gerente de oficina. Carol solicitó y fue contratada. Estaba un poco nervioso porque los 2 trabajábamos para la misma empresa, pero las cosas salieron bien al principio. Compartiríamos el viaje y almorzaríamos juntos. Trabajamos en departamentos y áreas completamente diferentes,
por lo que rara vez nos veíamos durante el día. Nos llevábamos a trabajar juntos, nos besábamos e íbamos a nuestros respectivos departamentos. Si los dos estuviéramos libres, que era la mayoría de los días, almorzaríamos juntos y luego nos iríamos a casa. Al final del día, todo estaba bien hasta que todo se vino abajo. Antes de contarte sobre la adquisición, déjame contarte sobre mi departamento. Yo era un programador senior, lo que significaba que trabajaba en proyectos yo mismo y hacía un seguimiento de los horarios de los otros 8 programadores que me informaban. Pero mi principal responsabilidad era solucionar cualquier problema que mi equipo no pudiera manejar por sí solo. Afortunadamente, fueron pocos y distantes entre sí, lo que significó que nuestros clientes quedaron muy satisfechos. Nuestro espacio de trabajo era del tamaño de media cancha de baloncesto, lo llamábamos bullpen y trabajábamos principalmente en escritorios de pie. La sala estaba llena de todo tipo de computadoras, servidores, interfaces e impresoras. Teníamos casi todos los equipos informáticos que podrías desear. Nos enorgullecemos de hacer que los sistemas de nuestros clientes sean lo más seguros posible. En mis 5 años en la empresa, solo tuvimos una queja sobre el pirateo del sistema de un cliente. Pero rastreamos el hackeo hasta la culpa de uno de los empleados de la compañía. Había deshabilitado la mayor parte del software que habíamos instalado. El empleado no era muy inteligente, pero nos dio una noche sin dormir. Además de nosotros 9. Teníamos una asistente administrativa, Kimberly. Ella era como nuestra chica Fraida. Ella preparó cualquier correspondencia o memorandos que necesitáramos. Ella hizo un seguimiento de los suministros y se aseguró de que no nos quedáramos sin nada. Kimberly también preparó nuestros informes mensuales y realizó un seguimiento de las horas trabajado. Curiosamente, la mayor parte de nuestro trabajo al principio se hacía con lápiz y papel. Esto permitió al programador tener una idea general antes de comenzar a escribir algo en la computadora. De alguna manera, Kimberly pudo descifrar la letra y las notas mecanografiadas de todos para nuestros archivos. Y aunque no formaba parte de la descripción de su trabajo, Kimberly nos preparaba un buen café todas las mañanas. Kimberly tenía unos 23 o 4 años. Creo que tenía el pelo rubio corto, ojos color avellana profundos y una cara muy bonita. Pero ella pesaba alrededor de 50 libras. Considerando que Kimberly medía solo 5 pies y 5 pulgadas de alto, eso era mucho peso para ella. Aunque tenía un rostro hermoso, su gran barriga y trasero arruinaron inmediatamente la imagen. Sabía que Kimberly estaba muy preocupada por su peso porque siempre hablaba de lo gorda que estaba. Me encogí cada vez que lo hacía, pero me di cuenta de que era solo su mecanismo de defensa. Todo lo que me importaba era que Kimberly era muy buena en su trabajo y era una miembro valiosa de mi equipo. El hecho de que SB fuera adquirida surgió de la nada. Los hermanos B ni siquiera tuvieron el coraje de informar personalmente a los empleados. Hicieron que su abogado hiciera el anuncio. Estaba furioso porque todas las opciones sobre acciones que los hermanos habían prometido cuando se hicieron públicas quedaron en nada con este anuncio. Además, no sabía qué hacer con este cambio. Carol estaba tan molesta y confundida por la noticia como yo. Pero ella fue quien me convenció de mantener el rumbo hasta que viéramos qué harían los nuevos dueños. Enviaron a un vicepresidente senior para supervisar la transición. Al principio, se centró en la oficina principal. Cuando me uní a la firma, SB había crecido de 5 empleados a más de 150. Por lo que escuché, el hombre de la nueva sede iba a comenzar en el departamento de contabilidad. Luego iba a abrirse camino a través de toda la compañía. No 2 días después, supe que el vicepresidente de revisión de SB Security Software no era otro que Jacob Sanders. Al mismo tiempo, sin embargo, supe que Jacob estaba liderando la transición. También aprendí que para alinear nuestros salarios con los de la empresa matriz, mi salario aumentaría en 335,000 y el de Carol en 15,000. Mi alarma interna me dijo que corriera en lugar de caminar hasta la salida más cercana. Sin embargo,
Carol me convenció de que sería una tontería renunciar a nuestros trabajos actuales, especialmente después del aumento salarial. Además, señaló, Jacob no estaría allí más de 6 meses y luego se iría. El primer cambio se produjo cuando 4 nuevos programadores fueron contratados y asignados al bullpen. Claro, todos eran gente de Harvard, pero ninguno de ellos era ni siquiera un décimo mejor que nadie en mi equipo actual. No solo no eran los mejores programadores, sino que también se caracterizaban por la arrogancia y el sentido de derecho. Los 4 inmediatamente comenzaron a acosar a Kimberly. A veces era acoso sexual y, a veces, simplemente mezquindad. Traté de convencerlos y señalarles que su comportamiento era inaceptable. Sin embargo, no se detuvieron. En cambio, solo acosaron a Kimberly cuando pensaron que yo no estaba cerca. Finalmente los llamé a los 4 a la sala de conferencias y les di una oración de requiem. Me obedecieron, pero me di cuenta de que no iban a parar. Además de acosar a Kimberly, los 4 eran un dolor de cabeza. A nadie en mi equipo le gustaban y hacían más daño que bien en lo que respecta a sus trabajos. Eventualmente decidí que quería que se fueran. Desafortunadamente, no tenía la autoridad para despedirlos porque Jacob los había contratado. Sabía que si exigía que los despidiera, Jacob simplemente me ignoraría. Sabía que Kimberly llegaba temprano todos los días para preparar café y preparar la oficina. Desde que azoté a los 4 imbéciles por su trato a Kimberly, me di cuenta de que todos habían empezado a llegar temprano. Eventualmente supuse que estaban usando el tiempo antes de que yo llegara para torturar a la pobre niña. Sabía que Kimberly había llegado al punto en que iba a renunciar. También sabía que a ella le gustaba trabajar en SBS y necesitaba el trabajo. Así que decidí llegar temprano y atraparlos haciéndolo escondidos en el armario de suministros al lado de nuestra pequeña cocina. Mantuve mi teléfono celular listo. Tal como esperaba, Kimberly entró y comenzó a hacer café. Unos minutos después llegaron los 4 y la agonía comenzó a saludar a Ted en globo. El cabecilla sonrió, volviéndose hacia Kimberly. Muéstranos lo que puedes hacer. Sí, dijeron los otros 2. Incluso te ayudaremos. Vi las lágrimas rodando por el rostro de Kimberly y no pude soportarlo más. Tenía pruebas más que suficientes, así que salí del armario. Ustedes 4 recojan sus cosas y váyanse. Ustedes han terminado. No tienes derecho a despedirnos. Fred respondió. El señor Sanders nos contrató y dijo que él es el único que puede despedirnos. Eso es cierto, dije con una sonrisa desagradable en mi rostro. Sin embargo, tengo pruebas de que agrediste sexualmente a Kimberly. Así que déjame explicarte cuáles son tus opciones. Los 4 pueden renunciar de inmediato o entregaré este video a la policía. Así que la elección es tuya. O dimites o llamo a la policía. Te daré 15 minutos para tomar una decisión. Incluso puedes correr hacia Jacob si quieres, pero estoy seguro de que no se va a arriesgar para protegerte, cabrones. 15 minutos después recibí las 4 renuncias y las 4 se fueron. La expresión de Kimberly fue de completo alivio y gratitud. Kimberly. La llamé a mi escritorio cuando los 4 se habían ido. Pido disculpas por lo que esos 4 te hicieron pasar. Debería haber actuado antes. Si algo como esto vuelve a suceder, prométeme que vendrás a mí de inmediato. Eres una persona maravillosa y estos 4 son solo imbéciles. Kimberly sollozó y me agradeció por protegerla. Le dije que era parte de mi trabajo, pero no hice un muy buen trabajo porque ella tuvo que sufrir demasiado a manos de esos imbéciles. Señor Arnold, no sabe cuánto significa esto para mí, dijo ella, apenas conteniendo las lágrimas. Iba a renunciar, pero no sabía qué haría sin este trabajo. No sabía si podría encontrar otro trabajo tan bueno como este de nuevo. Kimberly, soy. Lamento que hayas tenido que aguantar esa basura. Puedo ver que estabas molesto. Si desea tomarse el día libre,
me aseguraré de que no cuente para sus días personales o licencia por enfermedad. Gracias, señor Arnold, pero prefiero estar aquí en el trabajo. Después de ese día, parecía que Kimberly no podía hacer lo suficiente por mí. Traté de decirle que solo estaba haciendo mi trabajo y seguí insistiendo en que no estaba haciendo bien mi trabajo por lo que ella había pasado. Por supuesto, me llamaron a la oficina de Jacobs tan pronto como se enteró de que había logrado que sus programadores renunciaran. Quiero que esos programadores vuelvan a ser contratados, exigió tan pronto como crucé el umbral de su oficina. Eso no va a suceder, dije firmemente. Tengo pruebas de que esos 4 imbéciles agredieron sexualmente y abusaron de una asistente administrativa en nuestro departamento. Si quieres contratarlos de nuevo, adelante. Pero puedo garantizar que se presentará una demanda contra los 4. La empresa matriz y usted. No creo que tus jefes lo piensen demasiado bien. Jacob me miró fijamente, pero luego sonrió y cedió. Trató de fingir que no conocía todos los detalles, pero esa noche me di cuenta de que estaba mintiendo. Carol vino a casa y me atacó por actuar como un imbécil con Jacob. Ella pensó que yo era un imbécil por amenazar a nuestro jefe en ese momento. Debería haber sabido lo que Jacob estaba tramando porque mi instinto gritaba peligro. Pero cuando las cosas volvieron a la normalidad en casa, dejé de lado el incidente. Después de todo, todavía creía que Carol me amaba a mí y solo a mí. Si hubiera escuchado mi intuición, tal vez no estaría en la cárcel en este momento. Pero fui tonto y dejé que Jacob y mi esposa me adormecieran en una falsa sensación de bienestar. Y durante 2 meses después de la fusión, nada cambió entre Carol y yo. Me enteré de que la empresa que nos adquirió se llamaba Unity Software. Tenían aproximadamente el mismo tamaño que nosotros, pero trabajaban principalmente en contratos gubernamentales. SB les dio la oportunidad de ingresar al mercado comercial. Y no, el padre de Jacob no era dueño de la compañía. Su familia había hecho una fortuna en la fabricación de tuberías y alambres. Sin embargo, el padre de Jacobs vendió el negocio cuando Jacob todavía estaba en la universidad. Podría decir muchas cosas desagradables sobre Jacob, pero no podría llamarlo incompetente. De hecho, hizo un excelente trabajo al fusionar las 2 empresas. Además, convenció a la junta directiva de mantener el nombre de SB porque tenía una mejor reputación. No me di cuenta de que Jacob terminó el trabajo de fusionar las 2 empresas en 8 semanas. Después de eso, se dedicó a seducir a mi crédula esposa. Como Sandy en la secundaria, Jacob logró ganarse a Carol a pesar de mis advertencias sobre él. Carol parecía estar enamorada del imbécil y hablaba constantemente del gran trabajo que estaba haciendo. Seguí advirtiéndole sobre Jacob, pero ella solo dijo que estaba celosa de él. En el 4.º mes, Carol anunció que estaba embarazada. Estaba en la luna. Sin embargo, nuestra vida sexual fue cuesta abajo. Pasó de 3 veces por semana a 1 vez cada 2 semanas. Lo atribuía al embarazo de Kerels. Luego, nuestras comidas juntas se detuvieron y finalmente Carol dejó de viajar conmigo al trabajo. Todo esto culminó en la charla de una mañana. Carol me detuvo antes de irse a trabajar. Me sorprendió un poco descubrir que ella todavía estaba en casa, ya que últimamente se había ido al menos 1 hora antes que yo. Michael, tenemos que hablar, dijo ella, invitándome a sentarme en el sofá. Me senté según lo solicitado, sin darme cuenta de lo que era tan importante que teníamos que discutir tan temprano en la mañana. Sin embargo, lo que Carol me dijo hizo estallar todo mi mundo. Lamento tener que decirte esto, dijo Carol con dureza en los ojos. Pero yo me enamoré de Jacob y él se enamoró de mí. La miré durante mucho tiempo. Estudié su rostro y me di cuenta de que no se arrepentía de nada. Finalmente exploté. ¿Estás loco? Te dije que Jacob es un imbécil y que va a tratar de abrir una brecha entre nosotros. No puedo creer que creas toda su mierda. Él no es un imbécil, estalló Carol. Es un hombre amable y cariñoso.
Él me entiende de una manera que nunca lo has hecho. Podía sentir que mi alma se desmoronaba con cada palabra, dijo Carol. Estaba desesperada en este momento, así que elegí algo que esperaba que la hiciera entrar en razón. ¿Qué pasa con nuestro hijo por nacer? Dije en voz baja. ¿Eso no significa nada para ti? Los bebés no son tuyos, dijo Carol con una sonrisa tensa. Me quedé atónito por su declaración. Eso es mentira. No, no lo es, dijo ella. No habíamos tenido relaciones sexuales durante 2 semanas cuando quedé embarazada. Ahora estaba más que furioso. Tú, puta infiel. ¿Te divertiste con ese pedazo de mierda? Es mi cuerpo, y puedo hacer lo que quiera con él. Ella me gritó. Tú no me posees a mí. Devastado no es todo lo que hay que decir sobre cómo me siento. Pero mi padre una vez me aconsejó que nunca le mostrara a una mujer que te lastimaba. Mantener la compostura fue lo más difícil que tuve que hacer, pero logré recomponerme y le sonreí con una sonrisa. Dijiste que Jacob te entiende de una manera que nunca lo hice, dije con una risa tensa. Tienes razón. Él sí entiende. Él entiende que eres un idiota estúpido y crédulo. Dios, eres tan estúpido. Pero ¿sabes qué? Se merecen el uno al otro. Él es un maldito imbécil y tú una maldita puta. Que te jodan, Michael explotó. Kerel, no, eso no va a volver a suceder, dije con calma. Pero para que lo sepas, no me mudaré de esta casa. Puedes vivir con Jacob en su apartamento. Bueno, veamos eso. Carol se volvió y se dirigió al dormitorio. ¿En qué maldita pesadilla me he metido? Descubrir que mi amada esposa se había estado divirtiendo con Jacob todo este tiempo fue demasiado para soportarlo. Quería vencerla, pero simplemente no tenía la fuerza para hacerlo con ella. Ella es una mujer, después de todo. Jacob, por otro lado, no me dio ninguna duda. Lloré todo el camino al trabajo, pero finalmente me recuperé. Es pura mentira. Huía de pura rabia. En el camino, decidí que me resignaría a darle una paliza a Jacob, pero no necesariamente en ese orden. Me topé con Jacob cuando entraba por la puerta principal de la empresa. No parecía alarmado en lo más mínimo al verme, e incluso sonrió. La idea pasó por mi mente de que habría sido muy parecido a Carol si Shed se hubiera tomado la libertad de arrojar su pequeña bomba sobre mí sin consultar a Jacob. Ella era muy independiente. Por otro lado, Jacob sospechaba que no me iba a hablar del bebé hasta que naciera. Luego me quitaba a mi esposa y al bebé recién nacido al mismo tiempo. Esa sería su victoria final sobre mí. La furia se apoderó de mí cuando me acerqué a él. Él continuó sonriendo. En ese momento exploté y le di un puñetazo en la nariz con el puño y luego en la boca y cuando empezó a desmoronarse le di un uppercut. Lo dejé acurrucado frente a la puerta mientras los guardias entraban corriendo a ayudar. Más tarde supe que, además de una nariz rota, había perdido 3 dientes. Yo tampoco salí ileso. 2 dedos de mi mano izquierda estaban rotos. Me dirigí a la cafetería y comencé a reunir todas mis pertenencias personales y documentos. Kimberly me vio y había preocupación y miedo en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó con genuina preocupación. Jacob ha estado entreteniendo a mi esposa a mis espaldas y ahora ella me deja por él. Simplemente le pegué una paliza, así que supongo que me despidieron e incluso si no me despiden, el resto del personal se sorprendió al escuchar lo que había sucedido. Mi equipo no solo estaba molesto por mí, sino que también estaba muy preocupado por sus trabajos. Les aseguré que mi acción no afectaría su trabajo futuro de ninguna manera. Después de calmar al personal y asegurarles que no se verían perjudicados por mi estupidez, volví a empacar. Pero apenas terminé, llegó la policía y me arrestaron. Asumí que este sería mi destino, pero no esperaba que sucediera tan pronto.
Mientras me esposaban, le pregunté a Kimberly si empacaría el resto de mis cosas y se las llevaría a casa. Después de que me fotografiaron, me tomaron las huellas dactilares y me dieron toallas de papel para limpiarme los dedos. Se me permitió hacer una llamada telefónica, pero no sabía a quién llamar. Mis padres estaban en un crucero, además vivían a 2000 millas de distancia en San Diego y yo vivía en Nashville. Ciertamente no iba a llamar a Carol. Finalmente decidí llamar a Kimberly. Tal vez ella podría conseguirme un abogado. Sin embargo, cuando llamé a SB, la recepcionista me dijo que Kimberly se había ido por el día. Después de eso, no supe qué hacer y simplemente me senté en mi celda alternativamente loco como el infierno y preguntándome cómo podría recuperar a mi esposa. Un pensamiento seguía corriendo por mi cabeza. ¿Cómo pudo Carol traicionarme de una manera tan fría y despiadada? Entonces la idea de venganza eclipsó todo lo demás. A medida que pasaba el día y languidecía en la cárcel, comencé a darme cuenta de que Jacob ya tenía un plan. Mis problemas apenas comenzaban. Sé que Jacob no esperaba el tipo de paliza que recibió hoy. Sin embargo, estaba seguro de que Jacob esperaba que lo atacara tan pronto como me enterara de su traición. Solo él pensó que podía hacerlo en un momento y lugar convenientes. Parece que arruiné esa parte de su plan. Alrededor de las 4 de la tarde comparecí ante el juez para la lectura de cargos. Me asignaron un defensor público ya que no tenía abogado. Para mi consternación, parecía un adolescente con mala complexión. Mi abogado no solo parecía un niño, sino que parecía no saber nada sobre mí o mi caso. Rápidamente estaba tratando de leer el caso cuando el juez comenzó a molestarlo. Consejero, bramó el juez. Es muy simple. ¿Se declarará culpable o inocente su cliente? El tipo me miró como un ciervo a un faro. Luego me levanté de un salto y me declaré firmemente inocente. Gracias a Dios, suspiró el juez. La fianza se fija en $2,500, en efectivo o cheque. No tenía suficiente efectivo conmigo y no llevaba cheques en blanco conmigo, así que recurrí al juez. Lo siento, señoría, pero no tengo tanto efectivo y no llevo cheques en blanco. ¿Hay alguna forma de que pueda comunicarme con el fiador de la fianza? Mi secretaria te ayudará con eso y te avisará cuando se fije la fecha de la corte, dijo. Pero antes de que pudiera nombrar el próximo caso, escuché una voz detrás de mí. Lo rescataré. Cuando me di la vuelta, vi a Kimberly agitando su chequera. Me quedé atónito al verla en la sala del tribunal y muy conmovido de que se preocupara lo suficiente como para venir a ayudarme. Te devolveré el dinero tan pronto como pueda ir a un cajero automático, le aseguré a Kimberly. No estoy preocupada por eso, dijo en voz baja, mirando mi brazo hinchado. ¿Duele mucho? En el esquema general de las cosas, ni siquiera se compara con el dolor de la traición de Carol. En todo caso, jefe, dijo Kimberly, mirándome a los ojos, creo que su esposa es una perra muy estúpida. Ella cometió un gran error intercambiándote por Jacob. Sonreía mi asistente administrativa. Gracias. Eso es muy amable de tu parte. En ese momento apareció un joven frente a mí. ¿Eres Michael Arnold? Cuando respondí que sí, me entregó un sobre y me dijo, te han servido. Supongo que no debería haberme sorprendido, pero la rapidez con la que me entregaron los papeles no dejó ninguna duda de que Jacob y Carol habían estado planeando esto durante mucho tiempo. Fue otro corte en mi corazón. Tomemos un bocado para comer. Después de retirar algo de dinero del cajero automático, dije abatido. Sin embargo, cuando intenté acceder a mi cuenta, me lo denegaron. Llamé al banco y me dijeron que todas mis cuentas habían sido congeladas. Permanecerá en vigor hasta que el tribunal lo levante. Sí, ahora sé que es posible solicitar al tribunal una exención del congelamiento total de activos, pero no lo sabía en ese momento. También supe que mi otra cuenta de ahorros había sido congelada y mis tarjetas de crédito canceladas.
Un rápido examen de mi billetera mostró que tenía un billete de 126 pesos más 100 pesos metido en uno de los pliegues. Aparentemente, Carol y Jacob han congelado todo mi dinero, le informé a Kimberly. No sé qué voy a hacer, pero al menos podré invitarte a cenar. No, no lo eres, protestó Kimberly. Vienes a mi casa y nos prepararás la cena. Tengo que admitir que la sugerencia de Kimberly me atrajo. No tenía sentido para mí gastar el poco dinero que tenía en salir a cenar. Llegamos a Asbes, recogimos mi auto y seguí a Kimberly hasta su apartamento. No podía creer lo útil que fue esta mujer para mí. Después de todo, ella era solo una compañera de trabajo. Iba a devolverle cada centavo y más tan pronto como arreglara mis finanzas. En la cena, comencé a sentirme muy mal. No solo eso, sino que 2 de mis dedos me duelen muchísimo. Les pondría hielo tan pronto como llegué a Kimberly's, pero aún duelen. Después de verme retorcerme de dolor, Kimberly finalmente sacó una botella de Percocet que había comprado para el tratamiento de conducto radicular. Tomé una pastilla y en media hora el dolor se redujo considerablemente. Aún así, no fui una buena compañía. Realmente me hicieron un número, me lamenté. Estoy totalmente jodido, con cinta adhesiva y tatuado en este momento, ni siquiera puedo pensar en vengarme de Jacob o Carol porque me devolverá el boomerang. Pero algún día pagaré a esos 2 bastardos por completo. Señor Arnold, dijo Kimberly en voz baja. Por favor, llámame Michael, insistí. Ya no soy tu jefe. Además, lo que hiciste por mí hoy te convierte en un muy buen amigo. Kimberly sonrió y continuó, Michael, mi madre engañó a mi padre y lo dejó por otro hombre. Tenía que vivir con ella, y odiaba cada minuto. Su amante era un imbécil, igual que Jacob. Nunca se casó con mi madre, pero vivieron juntos. Durante 10 años hasta que encontró a alguien más joven y se escapó. Mi padre estaba amargado y durante años trató de vengarse de mi madre. Fue a prisión varias veces y finalmente murió como un hombre destrozado. No desperdicies tu vida tratando de vengarte, mi padre eventualmente me dijo que realmente lamentaba haber dejado que la traición de mi madre lo arruinara. Deseaba poder seguir adelante con su vida y olvidar a esa perra. Hoy mi madre vive sola en un asilo de ancianos donde tiene problemas respiratorios debido a años de fumar. La visito una vez a la semana aunque todavía no me gusta mucho. Y cada semana tengo que escucharla lamentarse por el error que cometió al dejar a mi padre. Así que, por favor, no desperdicies tu vida buscando venganza. Le dije que probablemente tenía razón. Sin embargo, en ese momento no estaba dispuesto a dejar que esos bastardos traicioneros se libraran del anzuelo. La ira todavía burbujeaba en el fondo de mi mente y quería mi pedazo de carne. Después de ayudar a guardar los platos, le dije a Kimberly que era hora de que saliera a buscar un motel barato. Su respuesta fue inmediata. No, no estás haciendo eso. Vas a pasar la noche aquí. Tengo una habitación libre y estaré encantado de tenerte. Kimberly. Fuiste el único rayo de sol en el pozo que se convirtió en mi vida. Ya no puedo imponerte más. En primer lugar, no es una imposición, insistió. Segundo, si duermes aquí, puedo ir a trabajar mañana y averiguar qué está pasando. Nuevamente, Kimberly sonaba mucho más razonable que yo, así que acepté su invitación. A media mañana del día siguiente, Kimberly me llamó para informarme que efectivamente me habían despedido. Luego me dijo que encendiera mi computadora y escribiera una carta en la que le indicara al Departamento de Recursos Humanos que enviara mi último cheque a su dirección. Seguramente la jefa de Recursos Humanos no estaba segura de si la empresa estaba obligada a pagar mis vacaciones por enfermedad, pero pensó que de todos modos debería mencionarse en la carta. Pero los tribunales han congelado todo mi dinero, comenté. Shirley me dijo que la orden judicial solo se aplica a las cuentas bancarias, así que envié la carta lo antes posible antes de que Jacob o Carol se den cuenta de lo que están haciendo.
Hice lo que Kimberly sugirió y recibí un fax indicando que recibiría un cheque en un par de días por un monto de $4,925.57. El fax también decía que deberían consultar la ley estatal para determinar si la compañía tenía que pagar vacaciones o pago por enfermedad. Resulta que no, sin embargo, obtener casi $5,000 fue muy bienvenido. Cuando Kimberly llegó a casa, me dijo que Jacob no estaba ese día, pero que Carol sí y que estaba enojada conmigo por arruinar la vida de su novio. De alguna manera eso nos divirtió tanto a Kimberly como a mí. Decidí quedarme en casa de Kimberly hasta que recibiera mi cheque. Durante ese tiempo armé un currículum y comencé a buscar activamente un trabajo. Muy rápidamente descubrí que Jacob y Carol me habían puesto en la lista negra. Desde que trabajé en ciberseguridad, nadie me estaría buscando con una condena por delito grave. Cuando llegó el cheque, se lo di a Kimberly y ella transfirió el dinero a su cuenta. No quería arriesgarme a abrir una nueva cuenta y luego congelarla también. Cuando le volví a decir a Kimberly que iba a deshacerme de sus preocupaciones y alquilar mi propio apartamento, se molestó. Kimberly señaló que sin una cuenta corriente, probablemente ni siquiera podría alquilar una perrera. Además, si revisaran mi calificación crediticia ahora, probablemente mostrarían mis dificultades financieras. Mira, por favor quédate aquí hasta que encuentres un nuevo trabajo, ella me convenció. Mientras tanto, puedes conseguir un abogado. Eventualmente, estuve de acuerdo. El abogado que contraté me contrató cuando le pagué una tarifa inicial de $2,000. Sin embargo, fue dinero bien gastado, porque inmediatamente presentó una moción ante el tribunal para permitirme acceder a una cantidad razonable de dinero de nuestras cuentas corrientes y de ahorro. El tribunal me permitió gastar una cantidad suficiente para proporcionar un estilo de vida mínimo. Esto, por supuesto, incluía los honorarios de los abogados. Había estado en el apartamento de Kimberly durante 8 días y decidí que era hora de leave. Así que encontré un apartamento en su complejo y deposité el depósito requerido. Ese sábado, Kimberly me ayudó a comprar un juego mínimo de muebles para mi nuevo lugar. También la llevé a cenar, lo que le había prometido. Kimberly quería ir al Olive Garden, que también me gusta. Durante la comida, la estudié más de cerca. Tenía una cara angelical, pero las 50 libras adicionales que cargaba restaban valor a esa belleza y me di cuenta de que Kimberly estaba muy consciente de su peso. Entonces se me ocurrió una idea que esperaba que ella no encontrara ofensiva. Se me pasó por la cabeza, decidiendo cuál era la mejor manera de presentar la propuesta. Acabo de enterarme de que nuestro complejo tiene gimnasio, dije descuidadamente. Me gustaría usarlo, pero realmente me gustaría tener a alguien con quien ir. ¿Te interesaría? ¿De verdad quieres que te vean conmigo? Preguntó, pasando las manos por los costados, señalando su peso extra. Sí, lo haría, respondí fácilmente. A menos que no quieras que te vean con un criminal potencial. Mi comentario provocó exactamente la reacción que quería. Kimberly realmente no quería ir al gimnasio porque no quería que nadie viera su cuerpo. Sin embargo, Kimberly no quería ofenderme en absoluto, así que aceptó. Hicimos un horario en el que íbamos 4 veces por semana a las 6 de la mañana porque nunca había nadie allí. Después de la primera semana, Kimberly se dio cuenta de que no tenía que preocuparse por sentirse avergonzada y comenzó a disfrutar de las sesiones. Seguí buscando trabajo, pero nadie en la industria del software de seguridad mostró interés en mí. Al menos no hasta que mi caso fuera escuchado. Al hablar con mi abogado, descubrí que había muchas posibilidades de que me declararan culpable de agresión. Aún así, fue cauteloso. Él no me dijo qué decir o sobre qué mentir. Sin embargo, si me dijo que sí me enfurecía ciegamente por la infidelidad de mi jefe y mi esposa, eso podría ser un factor atenuante. Y si no pudiera recordar lo que realmente sucedió, la corte ciertamente también tendría que tenerlo en cuenta. El día del juicio, Kimberly salió del trabajo y vino conmigo. Realmente aprecié ese tipo de apoyo.
Cuando mi abogado se enteró de que el juez Parker presidiría el juicio, me convenció de pedir un juicio sin jurado. En este caso, el juez, no el jurado, tomaría la decisión. Mi abogado explicó que esto haría feliz al juez. Y además, el juez Parker odia a los ladrones. El fiscal presentó a 3 testigos del presunto ataque. Contaron lo que habían visto y oído. Mi abogado los interrogó, obligándolos a admitir que no vieron comenzar la pelea y que no me escucharon amenazar a Jacob. Ni siquiera pudieron afirmar categóricamente que el señor Sanders no lanzó el primer puñetazo. Luego llamaron a Jacob al estrado donde contó su historia. Naturalmente, Jacob dio un relato muy detallado de lo que se describió como un ataque no provocado. Jacob declaró enfáticamente que no lanzó ningún puñetazo y luego enumeró las lesiones que sufrió. Mi abogado le preguntó sobre su relación con mi esposa. Jacob mintió y dijo que solo eran amigos. Cuando se le preguntó sobre el bebé que llevaba mi esposa, le dijo al juez que, hasta donde él sabía, era mío. Cuando Jacob salió de la habitación, sonrió y regresó a su asiento. Yo era el único testigo. El abogado llamó a mi defensa y todo lo que hizo fue pedirme que describiera lo que sucedió ese día, lo que condujo al presunto asalto y lo que recordaba del incidente. Describí cómo mi esposa me había sorprendido esa mañana al informarme que se estaba divorciando de mí para casarse con mi jefe. Me sentí particularmente devastado cuando mi esposa me dijo que el hijo que pensé que era mío era en realidad Jacob's. Le expliqué que ella era el amor de mi vida, pero que me había descartado como un par de zapatos viejos. Le dije al juez que recordaba haber visto a Jacob en la puerta y cómo me sonreía. Después de eso, mentí y dije que no recordaba nada hasta que estuve en mi escritorio y comencé a poner las cosas en una caja. El fiscal trató de confundirme sobre mis recuerdos. Seguía intentando revisar la cronología de los acontecimientos. La verdad era que estaba tan furiosa esa mañana que no tenía idea de la hora. Y cuanto más me interrogaba y trataba de que nombrara momentos y acciones específicos, más obvio se volvía que no recordaba nada. Luego me preguntó si realmente pensaba que la corte creería que, curiosamente, no recordaba nada del asalto. Le dije que de camino al trabajo me dolía la cabeza y vi destellos de luz, lo cual en realidad era cierto. Repetí que solo recordaba que Jacobs me sonreía. Luego me preguntó si estaba seguro de que el bebé que llevaba mi esposa era Jacobs. Le respondí que solo podía decirle lo que dijo mi esposa. Carol no estaba en la corte ya que nadie se molestó en citarla. Mi abogado me dijo que, en su opinión, mi esposa era un comodín que no quería tocar. Supongo que el fiscal sintió lo mismo. Después de que me fui, el juez se retiró a su cámara para considerar el veredicto, pero regresó 10 minutos después. Para mí es bastante obvio, dijo el juez Parker, que el señor Arnold ha sido traicionado de la manera más cobarde y vergonzosa. Creo que este golpe en su sistema nervioso le ha provocado graves trastornos mentales. Creo que el señor Arnold estaba temporalmente loco y, por lo tanto, lo declaro inocente. Esto es indignante. Jacob rugió desde su asiento, lo que provocó que el juez Parker bajara bruscamente el martillo, amenazando con despreciar a Jacob. La visión de Jacob con el rostro enrojecido de ira me agradó. La victoria de Jacob sobre mí había estado un poco contaminada y, sin embargo, quería vengarme de él con tanta fuerza. Sin embargo, habiendo escapado recientemente de la cárcel, tuve que dejar de lado cualquier pensamiento de venganza en el futuro previsible. Además, no tenía idea de cómo contraatacar contra ellos. Fuera de la sala del tribunal, Jacob me estaba esperando. Pensé en incitarlo a atacarme, pero no estaba seguro de cómo resultaría eso, así que llamé al alguacil. Se supone que no debo estar a menos de 500 pies de este hombre, pero él me impide living. El alguacil miró a Jacob y le dijo que siguiera adelante. Jacob gritó por encima del hombro, «Esto no ha terminado. Voy a demandarte». Esto me preocupó, así que le pregunté a mi abogado, ¿puede demandarme? Cualquiera puede demandar a cualquier otra persona, dijo con una sonrisa.
Pero su caso es débil. Pero si realmente quieres sacarle las piernas de encima, admite nada más que ofrecerte a pagar sus gastos médicos que no estaban cubiertos por el seguro. Eso es exactamente lo que hice. En una carta enviada a su oficina, Jacob no respondió y no presentó una demanda la noche después del juicio. Habían pasado poco más de 9 semanas desde que Carol lanzó la bomba sobre mí. Aunque todavía estaba hirviendo de odio, la victoria en la corte me había levantado un poco el ánimo y decidí llevar a Kimberly a cenar. Además, tenía algunas noticias emocionantes que quería compartir con ella. Ahora permítanme disuadir a los lectores que piensen que mi historia seguirá el escenario habitual. He leído muchas historias similares sobre maridos que han sido traicionados como yo. En estas historias, parece que todos los maridos maltratados inician sus propios negocios. Entonces el marido infiel se vuelve fabulosamente rico y su ex esposa se da cuenta de que cometió un gran error al dejarlo. Eso nunca me va a pasar a mí. Solo soy una abeja obrera. Soy una buena abeja obrera, pero solo soy una abeja obrera. Kimberly y yo acordamos reunirnos en un pequeño restaurante italiano. Tuvo que trabajar un poco más tarde esa noche porque las cosas no iban bien en mi antiguo departamento. Nada serio. Se estaban adaptando a mi ausencia. De todos modos, cuando entró, se veía genial. Kimberly seguía siendo tetona, pero era obvio que había perdido peso y el vestido que usaba realmente le quedaba bien. Me levanté y besé su mejilla. «Wow, te ves hermosa. Has perdido peso, ¿no?» Kimberly se iluminó. Sí, he perdido 16 libras. Lamento no haberme dado cuenta antes, pero llevas esas sudaderas y pantalones extra grandes. De todos modos, como dije, te ves genial. El restaurante era pequeño e íntimo. Era exactamente el tipo de lugar que las parejas eligen para una cita. Pero no pensé en ello como una cita. Fue solo una reunión de dos amigos cercanos. Te pedí que cenaras conmigo esta noche porque quería celebrar mi victoria en la corte y tengo noticias. Encontré un trabajo. Eso es genial. Kimberly aplaudió. ¿Para quién vas a trabajar? Sable Security de Jacksonville, Florida, respondí. No sabía que tenían una oficina aquí, dijo Kimberly con inquietud. No, tendré que mudarme a Jacksonville. Me sorprendió por completo cuando la luz se apagó en los ojos de Kimberly y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pensé que estarías feliz por mí, dije, avergonzado. Estoy feliz de que hayas encontrado un trabajo, dijo Kimberly mientras las lágrimas seguían fluyendo. Pero estarás a 600 millas de distancia. Kimberly, ¿recuerdas cuando me dijiste que no dejara que la traición de mi esposa me consumiera de odio? Ella asintió. Ahora me doy cuenta de que la única forma de hacerlo es poner cierta distancia entre Carol y yo y dejar que el tiempo haga el resto. Lo entiendo, dijo Kimberly, secándose los ojos. Es solo que te voy a extrañar. Fue realmente agradable tener un amigo. Oye, estoy a solo una llamada de distancia, dije, tratando sin éxito de animarla. Me sorprendió genuinamente la reacción de Kimberly. Entonces se me ocurrió que probablemente no tenía muchos amigos. Entonces ofrecí otra sugerencia. Puedes venir a visitarnos si quieres. No sé lo que Jacksonville tiene para ofrecer, pero lo averiguaré. ¿De verdad quieres que vaya a ti? Ella preguntó. Por supuesto, dije rápidamente. Recuerda que tampoco tendré amigos allí. ¿Cuándo te vas? Preguntó Kimberly finalmente. No comenzaré hasta dentro de 45 días, pero tengo mucho que ponerme al día antes de esa fecha. Tengo que encontrar un lugar para vivir, abrir una nueva cuenta corriente en un banco aquí. También tengo que pasar una prueba de detector de mentiras, tomarme las huellas dactilares. Creo que me llevará al menos 2 viajes allí a hacer todo eso. El estado de ánimo mejoró un poco después de eso, pero noté que Kimberly no había comido mucho. Pensé que todavía estaba un poco molesta.
De hecho, cuanto más se acercaba el momento en que tenía que Liv, noté que Kimberly se ponía más triste todos los días. Parecía que esperaba que hubiera algo más entre nosotros. Es cierto que esto me confundió porque sentí que Kimberly podía lograr mucho más de lo que yo podía. Pasé la última noche antes de Lev a mi nuevo trabajo en el apartamento de Kimberly. Ella había preparado una deliciosa cena, completa con un pastel de chocolate que decía, "Te extrañaré". Después de que la ayudé a limpiar, vimos televisión hasta que llegó la hora de acostarnos. La besé en los labios antes de dirigirme a la habitación de invitados. Una noche sentí que la cama se movía ligeramente y apareció un cuerpo a mi lado. Todavía estaba medio dormida cuando me di cuenta de que era Kimberly. Me quedé paralizada por un segundo cuando ella se agachó e hicimos el amor. Cuando terminé, me presioné contra Kimberly y ella sollozó. Me preocupaba que tal vez Ide la lastimara o que ella estuviera enojada porque Ide se aprovechara de ella o de otra cosa. ¿Qué pasa, Kimberly?, pregunté, casi presa del pánico. ¿Te hice daño? No. Estoy tan feliz, dijo Kimberly, apoyando la cabeza en mi pecho. He tenido sexo con 5 o 6 hombres antes, pero esta es la primera vez que hago el amor. Gracias. Nos acostamos así durante varios largos minutos antes de que Kimberly se deslizara de mi cama. Dio 2 pasos hacia la puerta y luego volvió a entrar. Yo. Ella se inclinó y me besó. ¿Vas a dormir en mi cama conmigo esta noche? Con mucho gusto acepté, aunque solo fuera porque mi cama estaba empapada. Además, estar en la cama con Kimberly parecía la manera perfecta de pasar mi última noche en esta ciudad. A la mañana siguiente sucedió lo mismo. Lo hicimos de nuevo. Después del desayuno, revisé mi auto por última vez para asegurarme de tener todo. Luego me volví hacia Kimberly y le di un beso. Entonces, desafortunadamente, llegó el momento de Liv. Cuando el auto se alejó, miré por el espejo retrovisor y vi a Kimberly agachada en la acera. Tenía la cabeza enterrada entre las manos y sollozaba. Odiaba desesperadamente dejarla, pero sabía que era lo mejor. Todavía amaba a Carol, lo que significaba que estaba dañado. Incluso fue gracioso porque ya no pensaba en vengarme. Simplemente tenía una profunda tristeza en el fondo de mi mente. Jacksonville era una ciudad interesante, pero no pude verla mucho. Me lancé de cabeza a mi nuevo trabajo. Trabajé muchas horas, pero no solo para ponerme al día, sino porque me ayudó a olvidarme de Carol. Me mantuve en contacto con Kimberly y ella siempre parecía muy feliz cuando escuchaba de mí y muy triste cuando terminaba nuestra conversación telefónica. Fue de ella que escuché las noticias que había estado temiendo. Carol y Jacob se casaron aproximadamente un mes después de finalizar el divorcio. También supe que Carol tenía una niña. Por alguna razón, esta noticia no me emocionó tanto. Quizás estaba empezando a superar el resentimiento y la humillación. Es cierto, ya no tenía noches sin dormir. También rara vez me despertaba por la mañana. Deprimido porque Carol no estaba en la cama conmigo. Kimberly vino y pasó 4 días conmigo en marzo. Como no nos habíamos visto por un tiempo, no estábamos seguros de nuestra relación. Bailamos sobre el tema del sexo y no dormimos juntos hasta las últimas 2 noches. Fue casi tan intenso como la primera vez. Aproximadamente un año después de eso, me dijeron que podía contratar a un asistente administrativo para mi equipo. Sable Security era mucho más grande que mi empresa anterior. Mientras que SB tenía un equipo de ciberseguridad, nosotros teníamos 6. Y en el transcurso de ese año, pasé de ser solo un miembro de un equipo a ser un líder de equipo. Como la decisión de a quién contratar dependía de mí, llamé a Kimberly de inmediato. Apenas tuve tiempo de explicarle el trabajo antes de que ella dijera que lo quería. Cuando conocí a Kimberly en el aeropuerto, me dejó sin aliento. Como sospechaba, ella era hermosa. Cuando salió de la cabaña, pude ver que estaba sin aliento,
pero todo lo que quería hacer era acercarse a mí. Ella se arrojó a mis brazos y me besó con una pasión que hizo que mis rodillas se debilitaran. El plan era que Kimberly se quedara conmigo hasta que encontrara su propio apartamento. Pensé que solo tomaría una semana, pero la búsqueda se prolongó durante una semana. Cada apartamento que miraba tenía algo malo. No me quejé porque Kimberly y yo dormíamos en la misma cama. Lo curioso es que en el año y medio viví en Jacksonville. Pensaba en Carol cada vez con menos frecuencia, y cuando Kimberly llegó, dejé de pensar en ella por completo. Sin embargo, sabía que Kimberly eventualmente se mudaría, y temía ese día. 5 semanas después, le pregunté a Kimberly sobre la situación del apartamento y ella lloró. Estaba completamente estupefacto. Sabía que la había hecho llorar, pero seguro que no entendía por qué. Lo siento. Me disculpé. ¿Dije algo mal? ¿Quieres que me vaya? Preguntó Kimberly tímidamente. Demonios, no, dije con firmeza. Me gustaría que te quedaras para siempre, pero sé que querrás irte algún día. Necesito tiempo para prepararme. Te pediría que te casaras conmigo, pero eres demasiado buena para mí. No, yo no, Kimberly protestó. Te he amado casi desde el día en que empecé a trabajar en SBES. Me casaría contigo en un abrir y cerrar de ojos. Eso cambió todo para nosotros. Ese mismo día, fuimos a la tienda a comprar un anillo y comenzamos a planear nuestra boda. Aunque temía que Kimberly eventualmente me dejara por otra persona, estaba tan enamorada de ella que tuve que arriesgarme. 6 meses después, Kimberly y yo nos casamos. Un año después de eso, Kimberly dio a luz a un niño al que llamamos Mickey Jr. 18 meses después de eso, tuvimos una niña a la que llamamos Charlotte. Había ascendido a sable para dirigir los 8 equipos de ciberseguridad. Sí, agregamos 2 más. Kimberly, por otro lado, eligió convertirse en ama de casa cerca de Navidad. 3 años después, me llamaron a una reunión. En esa reunión, supe que Sable planeaba adquirir SBE Security Software. Iba a formar parte de un equipo que llevaría a cabo la diligencia debida antes de que finalizara la adquisición. Durante los años que Kimberly y yo estuvimos casados, la madre de Kimberly falleció y mis padres se jubilaron. Se mudaron a Jacksonville para estar más cerca de sus nietos y de mí. Al cuidarlos, planeé usar el viaje de una semana como mini vacaciones. Además, utilizaría las habilidades de Kimberly como asistente administrativa para ayudarla a investigar. De esa manera, podría llevar a Kimberly a trabajar todos los días, donde podría ver a las personas con las que trabajaba y podríamos escabullirnos juntas para almorzar durante mucho tiempo. En el transcurso de mi semana en Nashville, aprendí 4 cosas. Primero, aprendí que la instalación era el único lugar donde SBE estaba involucrado en ciberseguridad. En segundo lugar, Jacob fue nombrado director de operaciones y Carol fue nombrada gerente senior de proyectos. Tercero, a pesar de mi hostilidad hacia Jacob, descubrí que estaba manejando un barco apretado. Desde mi perspectiva, toda su operación fue de primera clase y lo último que aprendí fue que SBE tenía una fiesta de Navidad el viernes por la noche y tenía que ir a ella. Aparte de la primera presentación de Jacob por parte de nuestro equipo, no tuve contacto con él. Además, no había visto a Carol ni una vez en toda la semana. Sin embargo, todo eso cambió en la fiesta de Navidad. SBE alquiló un salón de baile en el Hotel Hilton Doubletree en el centro de Nashville. Estaba decorado festivamente, con mesas que bordeaban el perímetro de la pista de baile y una banda de 5 músicos encaramada en una esquina. Tocaban villancicos navideños en silencio, música de fondo suave y ocasionalmente incluían canciones antiguas. Después de la cena y los discursos, comenzaba el baile. Además del deleite de todos, se inauguró el bar. A medida que llegaba más gente, atraía más y más atención. Jacob, Carol y algunos de los oficiales superiores de SBE no dejaron de saludar a la tripulación de Sable. No lo esperaba con ansias.
No sabía cómo reaccionaría al tener que enfrentarme a Jacob y Carol. Sin embargo, mis temores fueron en vano. Jacob, como ya sabía, tenía el mismo aspecto, y Carol, aunque parecía un poco mayor, todavía estaba bien. Extrañamente, no sentí nada cuando vinieron a saludarnos. Mike, me alegro de que pudieras unirte a nosotros esta noche, dijo Jacob nervioso. Espero que nuestras diferencias pasadas no interfieran con la adquisición. No de mí, le aseguré. Es historia antigua. ¿Y quién es esta monada? Jacob sonrió ampliamente, tomando la mano de Kimberly. Esta es mi esposa favorita, Kimberly, le dije, besándola en la mejilla. La sonrisa de Jacob se evaporó mientras miraba a Kimberly y luego a mí. Kimberly sonrió a Jacob. ¿No te acuerdas de mí, Jacob? Yo era asistente administrativo de Michael cuando él trabajaba para SB. Pero cambié de trabajo y me convertí en la esposa de Michael. Esa fue una gran promoción para mí. Jacob se entrecerró aún más los ojos, pero trató de sonreír de nuevo. Sin embargo, no parecía genuino. Por supuesto, ha pasado tanto tiempo. Lamento no haberte reconocido. Jacob dio un paso atrás, pero su mirada continuó vagando por Kimberly y por mí. Entonces Carol se acercó a mí. Michael. Te ves muy bien, dijo ella, tomándome de la mano. Y tu esposa es preciosa. No sabía que estabas casado. Bueno, cumplimos 7 años de casados en marzo, dijo Kimberly con una sonrisa mientras abrazaba mi brazo. Tanto tú como Jacob se ven bien, respondí y luego pregunté, ¿cómo está tu hija? Carol arrugó la nariz al principio, pero luego sonrió. Ella lo está haciendo genial. Tammy está en 2º grado y su hermano Jacob Jr. está en el jardín de infantes. ¿Ustedes tienen hijos? 2, respondió Kimberly. Mickey Jr. va a la guardería y Charlotte todavía está en casa conmigo. Lo están haciendo bien, gracias por preguntar. Caril siguió adelante y poco después Kimberly y yo fuimos a buscar nuestra mesa. La comida era excelente y los discursos afortunadamente fueron cortos. El CEO de Sable simplemente aseguró a todos que el trabajo de nadie estaba en peligro durante al menos el próximo año y que esperaba con ansias la fusión. Cuando terminó la cena, comenzó a sonar la música y Kimberly y yo dimos unas vueltas por el piso. No creo que los niños de hoy sepan bailar. Un baile lento con un ser querido es algo muy íntimo. Puede conectar a 2 personas casi tanto como el sexo. Una noche sentí un golpecito en mi hombro. Dándome la vuelta, encontré a Carol parada allí. Kimberly se volvió para ver a quien estaba mirando y sus ojos se entrecerraron cuando se dio cuenta de que era mi ex esposa. Carol le sonrió dulcemente a Kimberly. ¿Puedo pedirle a su esposo que baile? Kimberly me miró y luego le sonrió a Carol. Siempre y cuando no olvides dónde devolverlo. Llevé a Carol a la pista de baile y durante aproximadamente 1 minuto bailamos en silencio. Michael, solo quiero disculparme contigo por lo que Jacob y yo te hicimos en ese entonces, dijo con genuino remordimiento en su voz. No te merecías nada de eso. Pero cuando descubrí que estaba embarazada del bebé de Jacobs, supe que todo había terminado entre nosotros. Decidí hacer que nuestra ruptura fuera rápida y fácil. Ni siquiera pensé en cuánto te haría daño. No debería haber dejado que Jacob me hablara de la política de tierra arrasada que usamos. Fue completamente inapropiado. Me reí un poco. Como dice la gente, es agua debajo del puente o agua sobre la presa. No importa en este momento. Todos hemos seguido adelante. Además, me gané algo de eso. Le pegué a la mierda a Jacob. Aparentemente no le hice mucho daño a sus testículos. Porque tienes un segundo hijo. Carol se rió de eso. Bailamos en silencio un rato y decidí enterrar el hacha de guerra entre nosotros de una vez por todas. Escucha, Carol, comencé vacilando. Admito que estaba muy amargado cuando me dejaste por Jacob. Me tomó muchos meses aceptar tu pérdida,
Pero ahora que ambos estamos felizmente casados y tenemos hijos, he llegado a creer que estaba destinado a hacerlo. Carol se echó a reír con dureza y cuando la miré a la cara, una lágrima corrió por su mejilla. ¿Dije algo mal? Carol solo negó con la cabeza. No, Michael, no dijiste nada malo. Simplemente no es lo que piensas. A primera vista, todo el mundo piensa que somos la pareja perfecta, y durante el primer año habría estado de acuerdo con ellos. Pero Jacob es un manipulador encantador. Él usa a las personas y luego las abandona. Sé que me ha engañado muchas veces, pero no es tan inteligente como cree que es. Cada vez que descubro que me engaña, lo engaño a él. Mi boca se abrió y Carol notó que se reía. Es una maldita mala manera de vivir. Lo sé, dijo tristemente. Debería haber dejado a Jacob cuando descubrí cómo era repelente. Pero estaba demasiado avergonzada y orgullosa. Michael, me alegro de que hayas encontrado la felicidad, pero siempre lamentaré haberte dejado. Tú y mis hijos son lo mejor que me ha pasado. Seguimos hablando hasta que terminó la canción. Entonces Caril me acompañó de regreso a mi mesa y le agradeció a Kimberly por dejarme prestarme. Mientras Kimberly y yo bailábamos nuestro último baile de la noche, me di cuenta de que su consejo de hace tantos años había demostrado ser correcto. Si me hubiera negado a dejar a Caril, bien podría haberme tragado. Supongo que es verdad lo que dicen. Cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Cuando perdí a Carol, estaba completamente devastada. Pero entonces Dios me permitió encontrar a Kimberly y ni siquiera puedo imaginar la vida sin ella. Entonces, ¿de qué hablaron Carol y tú? Kimberly finalmente preguntó. ¿Está tratando de recuperarte? Me reí y la besé como si tuviera alguna posibilidad de hacer eso. Está bien, dijo Kimberly, apoyando la cabeza en mi hombro. Solo recuerda que soy una mujer celosa. Te cortaré. ¿Sabes qué? Si intentas dejarme. Solo lo mencioné porque escuché que las cosas no son todo brillantes y soleadas en su matrimonio. Carol me dijo lo mismo. Estuve de acuerdo. Pero creo que permanecerán juntos por el bien de los niños. Después de que los niños crezcan, no apostaría a que este matrimonio sobreviviera. Qué triste manera de pasar por la vida. De todos modos, Carol me dijo algo que pensé que era gracioso. Sé que no la divirtió en lo más mínimo, y estoy seguro de que a Jacob no le resultará divertido cuando lleguen a casa esta noche. ¿Qué es eso? Carol se paró a espaldas de su esposo y él ni siquiera notó su presencia. Jacob te miró fijamente mientras decía que el maldito Michael ganó de nuevo. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.